we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need. Hola, ¿qué tal mis amigos y amigas de YouTube? Gracias por estar en el canal de Gorilas Crypto. Gracias por estar viendo nuestros videos e informándose acerca de las criptomonedas que hay crecientes, esas criptomonedas que están pequeñas y que nos gusta a un tipo de público que estamos viendo este video. Nos gustan esas monedas pequeñas con muchos ceros. También voy a darle una información más adelante acerca de porque hay monedas que le están tirando por muchos ceros. Ya eso tiene que ver por un sistema más incognitivo, pero esa información viene más adelante, que viene más por asuntos psicológicos con esos de los ceros. Y en el día de hoy voy a hablarle de una cripto coin que yo la estoy observando aquí en el CoinMarketCap y en realidad la vi y pienso que tiene un potencial por la plataforma que hay detrás de ella. Y la plataforma y la moneda que estoy viendo es esta que se llama Crow, que es de crypto.com. Ese es el coin de ellos. Y ese está en número 38 esta moneda y tiene un valor, ella está ahora mismo creciente con un 2,99%, está creciendo la moneda y su valor es 0,1912. Está muy interesante el precio que tiene la moneda porque todavía no ha llegado a $1. Entonces, esta moneda, por la plataforma que hay detrás, que la vamos a estar viendo más adelante, a mi parecer, tiene un futuro bueno y grande porque la plataforma no es mala. Y sé que mientras pase el tiempo, la plataforma va a ir actualizando y la plataforma puede llegar a ser una plataforma de las más grandes en el área de las criptomonedas. Sé que ellos van buscando eso. Ese es su proyecto principal. Ellos tienen muchas áreas que vamos a estar viendo en el sitio web de ellos, de crypto.com. Y vamos a estar viendo acerca de la CryptoCoin. Ya por su proyecto que hay detrás, sabemos que esta cripto no tiene ningún problema. También está basada en la red de Ethereum. Y vamos a ver un poco de información de esta moneda. Por ejemplo, su market cap es de 4.000 millones 800 y pico en dinero. Ese es el market cap. Y aquí también no voy a leer los números porque son números muy grandes. Tenemos el fully diluted market cap y tenemos aquí el volumen las 24 horas. Y aquí vamos a ver el circulando supply del max supply es de esta cantidad y el total de supply es esta cantidad debajo, 30 millones, 30.000 millones que tiene esta moneda del crypto.com. Este es el precio, vemos el precio de exchange y vemos en las últimas 24 horas los altos y los bajos que ha tenido esta moneda. Esto es importante para los traders que le interesa saber los altos y los bajos. Vemos ahí el trading volume y el volumen del market cap. Esto es importante observarlo. Aquí vemos un poco acerca de esta moneda, pero lo importante de esta moneda es el proyecto que tiene detrás, que es un proyecto muy sólido y sé que ellos van a trabajar para hacer lo mismo que hicieron Binance, lo mismo que están haciendo Uniswap, lo mismo que está haciendo PancakeSwap, que es que en su plataforma se utilice mucho acerca de su moneda. Esta es la plataforma de ellos, tienen los NFT también, que eso es nuevo. Esto está muy metido en estas plataformas, los NFTs. Vamos a estar hablando más adelante acerca de ello. ¿Y qué producto aquí podemos encontrar en esta plataforma de ellos? Por eso es que tienen que observar este proyecto, porque ellos tienen aquí la aplicación, tienen para comprar los NFT, tienen una Metal Visa Cards con un 8% de retorno para los que gastan, tienen un CryptoPay, tienen un cripto para generar dinero y tienen un crédito de cripto también. Abajo también tienen el Exchange Home, tienen el Exchange es la página de cambio, tienen una cartera, también
Tienen dice aquí el Crypto.org Chain. Esta es la siguiente generación en público blockchain. Son cosas nuevas que ellos tienen en el ecosistema y tienen Pay for Business. Tienen un swap también y tienen lo mismo que vimos aquí para generar. Esto es para generar en base, aquí dice Earn Interest from DeFi Protocols. Aquí ellos tienen métodos para generar en base a los DeFi. Entonces tienen derivative trading que es 50 por 50 leverage ultra low latency. Aquí tienen los exchanges para poder comprar y vender la criptomoneda. Entonces tiene aquí vamos a leer un poco about de ellos para poder entenderlo, los precios y el idioma que está en inglés. Vamos aquí a about para conocer un poco de el proyecto de esta plataforma. Vamos a traducirlo en español para poder tener un entendimiento más claro acerca de ello, poder entender claramente el sitio web. Entonces aquí en Crypto.com tenemos la misión de acelerar la transición del mundo de las criptomonedas. Esta página de Crypto.com creo que fue una de las primeras páginas que yo pude ver anuncios de ella en las redes sociales de compra cripto, compra cripto, compra cripto. Porque Binance es ahora mismo la más grande, pero Binance yo no he visto, o por lo menos yo no he visto muchos anuncios acerca de Binance, pero ya Binance es muy conocida y la conocemos es por la promoción que le dieron los youtubers y por lo conocida que es y por lo segura que es. La conocimos, pero Binance en asunto de publicidad no daba tanta publicidad como esta página de Crypto.com que la veíamos. Es como la de InvestEQ que decían, por ejemplo, que es para tradear, que yo te decían lo fácil y para comprar, lo fácil que es y para vender. Pero esta plataforma también parece que es súper fácil para comprar criptomonedas. ¿Por qué importa? En su derecho básico a controlar su dinero, datos e identidad. Más de 2.600 empleados, más de 10 millones de usuarios, más de 90 países emitidos y más de 30 comunidades locales. Entonces, yo veo que este sitio web tiene todo esto y lo que no entiendo es por qué el precio de la moneda está tan pequeño. Eso es lo que no comprendo. Pero creo que es porque le faltan establecer algunos proyectos que le dé ese empuje total a la moneda. Y algo importante también, esta moneda no tiene FOMO. Dirán ustedes, el FOMO es importante para las monedas, es importante. Porque mientras más FOMO hay alrededor de la moneda, más aumenta su valor. Como el FOMO puede aumentarle el valor, también puede reducirle el valor. Porque como puede haber FOMO bueno, también puede haber FOMO malo para que la gente venda esa moneda o para que la gente compre esa moneda. Entonces, por el proyecto que tiene, debería estar más posicionada por encima del dólar y todavía no está por encima del dólar. Solo cuesta 0.1 centavos. Entonces, va para los 0.2 centavos. Es lo que veo. Pero para mí no es suficiente en base a que esta plataforma, estamos hablando de una plataforma tan grande como Crypto.com y que todavía no ha subido. Pero hay que esperar y mantenerse en holding en esta cripto para lo que le interesa comprar. Se puede mantener en holding en esta cripto hasta que ella se establezca y entre el FOMO y que le entren más volumen y más capital a ella, que yo sé que lo van a hacer cuando lancen esos proyectos que ellos están preparando aquí en Twitter, que yo leí un poco de ella. Ustedes saben que aquí van a cripto, a su Twitter, de crypto.com, y ellos tienen aquí que dice 1 millón de followers, thank you. Tienen 1 millón de followers ellos aquí en Twitter. Por eso digo que ya esta moneda va a explotar. Y esperen lo que esta moneda puede llegar a los $10, a los $15, a los $20, a los $200. Entonces prepárense que esta moneda va a explotar súper alto cuando lo haga. Porque ellos son una plataforma súper fuerte y súper grande que cuando a ellos les interese ya comenzar a hacer esos exchange, que ellos se entren ahí al exchange, que entren a cobrar los fees, que entren a crear más desarrollo dentro de la plataforma con su propia moneda, ahí es que la moneda va a coger mucho valor. Entonces, si ellos tienen esa moneda es porque ellos tienen en mente hacer eso. Entonces, aquí es su plataforma, ustedes pueden ver acerca de ellos, pero yo no veo que ellos promocionen mucho su moneda. Pero
Está interesante para comprar esta moneda Lacro. Y aquí dice, conozca nuestros consejos asesor. Vamos a leer, vamos a ver un poco más acerca de las personas que están dentro de esta plataforma, que es el presidente. Vemos ahí del consejo, Anthony Brendo, conozca nuestro equipo. Vemos aquí el CEO y el director de finanzas. Vemos que es un super equipo de personas que hay detrás de esa compañía. Y aquí dice, nuestro valor es piensa claro, sé ingenioso, mantente decidido, sueño grande, asumir la propiedad y ser decisivo y permanecer humilde. No voy a abundar mucho acerca de esta información para no alargar mucho el video. Si ustedes quieren conocer más acerca de esta moneda, visítenla y también pueden comprar esta moneda. Está en las plataformas de eh, Hotbit, está en... Aquí abajo sale en qué plataforma se pueden comprar. Yo la compré en Get.io, está en Hotbit, está en KuCoin, está en más plataformas que ustedes pueden comprar. Ustedes pueden comprarla también ahí mismo en Crypto.com, también pueden comprarla, pero yo la compré en una plataforma fuera de ellos, donde yo tengo otras monedas. Ahí pueden verla abajo, ustedes le dan clic y le salen todas las plataformas donde están que ustedes pueden comprarla. Esta moneda tiene mucho valor, todavía no ha aumentado su market cap, su volumen, se mantiene en una línea estándar, pero yo sé que cuando aumente esta moneda va a explotar mucho y hay que tenerla pendiente. Yo la tuviera ahí en mis favoritos, en mi watch list para poder observarla, esta moneda, su crecimiento. Así que es importante que tengan conocimiento de esta moneda, por eso se la traje el día de hoy y les recomiendo que sigan conociendo más acerca de su plataforma, conozcan más acerca de su proyecto y si les interesa en ello solamente tienen que comprar su moneda, hacer un holding o hacer trading o para lo que deseen. Entonces esto era todo lo que te le traía el día de hoy. Yo me despido. Chao.